Y decía a todos, verso 23 del capítulo 9, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hace ya algunos años, creo que más o menos 15 años, salió un libro, un pequeño libro que aquí algunos hermanos compartimos. Este libro fue escrito por el pastor John MacArthur, cuyo título es El Evangelio según Jesucristo. Contiene una verdad simple: la salvación y el discipulado son lo mismo. La salvación y el discipulado son lo mismo. Y este libro causó conflicto para muchos de los que se llamaban creyentes en ese tiempo, porque seguir a Jesús y ser salvo es la misma cosa. Dicho con nuestro texto: si alguno quiere venir en pos de mí, como lo dijo el Señor Jesús, no es un proceso. El que quiera venir tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirle. No es una vida, más bien no es una invitación a vivir una vida más cristiana. Es una invitación a la salvación. Y es verdad que hoy muchos no entienden esto. Parece que esta verdad, que está muy simple en este texto, está escondida o enterrada para los que hoy se dicen ser creyentes. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, estamos obligados a enseñar que para ser salvos no podemos buscar un camino diferente. El camino a la salvación es uno: autonegación, autosacrificio y autosumisión. Lo hemos visto en semanas atrás. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y obedecer a Dios. Porque cuando decimos esto, recuerdo las palabras del Señor Jesús cuando decía: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Pero el seguir significa obedecer. No podemos seguir sin obedecer. Entonces, no puedo yo engañarle a usted, y usted no puede engañar a otros, haciéndoles creer que lo único que necesitan para ir al cielo y para ser salvos es creer simplemente en Jesús y dejarlo allí. Y después, quizá cuando usted llegue a mi edad, o los 50 o 60 años, entonces sí, o sea, cuando usted conoce a Cristo, lo que usted tiene que hacer es creer en Jesús para que Él sea su Salvador. Y después, más adelante, en el término de su vida, entonces sí hacer al Señor Jesús no solo su Salvador, sino su Señor. ¿Sí me explico? En un primer momento fue mi Salvador, pero después de algunos años, entonces ya decido hacerlo mi Señor. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es que después de muchos años ahora tenga que obedecer al Señor Jesús, obedecer su palabra.
Eso está totalmente equivocado. Recuerdo cuando yo era adolescente, o quizá un niño, escuché mensajes en diferentes iglesias, aún asistí a algunos campamentos y conferencias donde era común decir que quizá Jesús era tu Señor, perdón, tu Salvador, pero no lo tenías en tu corazón como el Señor de tu vida. Y entonces nos decían, ¿no crees que es momento de recibir al Señor Jesús como tu Señor? Deberías ya tomarlo como Señor para obedecerlo. Y oí decir cosas como, lo que necesitas decir es, Jesús, no quiero irme al infierno, no quiero que mi vida se pierda, y entonces te pido que perdones mis pecados, manténme libre del infierno o alejado del infierno, y ya después, en otro momento, debes de confesar a Jesús como el Señor de tu vida. Pero si tan solo lo haces primeramente tu Salvador, con eso es suficiente para recibir el reino. Parecería que hacerlo nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, sería como un segundo paso, un segundo nivel para los que creen en Cristo. Y esto es un problema hoy. El mensaje es simple. Repito, la salvación y el discipulado son lo mismo. No son cosas distintas, no están separadas. Jesús nos dijo en el pasaje que leemos, si quieres seguirme, tienes que calcular el costo. Tienes que tomar la cruz. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que obedecerme. Tienes que seguirme guardando mi palabra. Entonces, Jesús no estaba llamando a la gente que era creyente a un nivel más alto con este texto. O sea, no ocupó esta palabra o este texto de Lucas 9, que estaba dirigiéndose a personas creyentes, para invitarles a tener un nivel más alto de cristianismo. Él estaba llamando a la salvación. El evangelio que Jesús enseñó es un llamado a seguirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, a seguirlo en obediencia. Y es mucho más que una simple oración cuando alguien lo invita a una iglesia y va usted y va a una iglesia con frecuencia y de repente el pastor o quien está predicando le invita y le dice, ponte de pie, y es una oración y repite esta oración, o anotan tu nombre en una papeleta y eso lo tomamos como una profesión de fe. O le invita a pasar al frente y a orar, y entonces oramos por él y tomamos sus datos y decimos, él ya es salvo. La salvación y el venir a Cristo es mucho más que pararse de una banca y caminar adelante de una iglesia. Es cierto que el Evangelio de Jesús era y es el perdón que Dios ofrece para todo pecador y para todo pecado. El Evangelio sí es el ofrecimiento de Dios a la humanidad, ofreciendo el perdón de pecados y ofreciendo vida eterna. Claro que es eso el Evangelio. Pero al mismo tiempo es un llamado a la autonegación, a negarse a sí mismo. Es un llamado a llevar una cruz y es un llamado a seguir a Cristo. Esa es la verdadera invitación. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio va en contra, o es contrario totalmente, a la superficialidad de esta vida. Es contrario a la actitud de los fariseos de aquel momento, que eran o que fueron llamados por Jesús muchas veces, no una vez, como hipócritas. ¿Sí? Porque ellos se vestían
como religiosos. Hablaban como qué, como religiosos. Actuaban como religiosos, oraban como religiosos y oraban al frente y con una voz alta. ¿Me explico? Parecían religiosos, pero en realidad estaban llenos de pecado. Entonces, el evangelio verdadero va en contra de esta vida superficial, de esta vida hipócrita, porque el corazón del evangelio es que Dios ofrece perdón de pecados, vida eterna, como lo dije, pero aquellos que en realidad han entendido el mensaje de salvación, que no es superficial, sino que es profundo, y que ellos entienden que el evangelio, la salvación, implica negación, llevar la cruz y obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, no podemos separar la salvación de la obediencia a Jesús. No podemos separar a Jesús Salvador de Jesús Señor. ¿Sí me explico? Nuestro Dios, Señor y soberano de nuestra vida. No podemos separar creer en Jesús y obedecer ¿a quién? A Jesús. Yo creo y yo obedezco a Cristo. No separe creer y obedecer. Y por lo tanto no puede separar la justificación de la santificación. Usted es justificado por Cristo y usted es santificado por medio del Espíritu Santo. Y esto es que junto. Entonces no hay un Jesús Salvador y un Jesús Señor. Él es el mismo y debe de ser para usted Salvador y Señor. No se separa creer y obedecer. Usted cree y usted obedece. Y no se separa ser justificado de nuestros pecados de ser santificado por el Espíritu Santo. Esto obviamente es la esencia del Evangelio, lo que acabo de decir. Si usted le dice a los pecadores, si quieres ser salvo e ir al cielo, y lo único que necesitas es aceptar a Jesucristo, aceptar que Él murió por ti y por mí, únicamente necesitas pedirle a Jesús que entre a tu corazón, invítalo a entrar. Estas son frases muy repetidas de muchas personas que predican la palabra de Dios. Invita a Jesús, acepta a Cristo, cree en Él. Frases comunes, pero yo podría decir no bíblicas cuando no están completas en su contexto. Porque muy poco se dice de que el Evangelio tiene que hacerme ver, hacernos ver lo que en verdad que somos. Tengo que verme como lo que soy. Y tengo que llamarme como lo que soy. ¿Y qué soy, hermanos? Un pecador. Los que piensan de esta manera hacen la invitación de Jesús y lo consideran como un maestro o como una persona que está llamando a vivir una vida a otro nivel, por así decirlo. Que le dicen a la gente que ya es necesario ascender o cambiar o ser un discípulo y tomar en serio la obediencia y necesitas comenzar a negarte a ti mismo. Y que ese es el segundo nivel al que tienes que pasar, obedecer ya a Jesús y necesitas ya ponerte en serio a vivir lo que crees. Entonces, toman todo lo que Jesús dijo como síguete, niégate a ti mismo, toma tu cruz y obedece y guarda mi palabra y mis mandamientos, ámame y ámense unos a otros como algo que necesitas hacer, pero después de haber creído algún tiempo. Escúchenme,
un orador, pueden pensar o ver a Jesús como aquel hombre que se convierte en un orador reconocido y que llama a la gente a vivir a un nivel de espiritualidad más alto. Y esto es separar lo que había dicho, la salvación del discipulado. Pero el mensaje de Jesús en Lucas 19, por favor, si me acompañan, que va muy a la par de lo que estoy diciendo. Lucas 19, por favor. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La condición del hombre sin Dios es esta. El hombre, un joven, un niño sin Dios, está aquí, hermanos, perdido. Y una persona perdida no tiene posibilidad alguna de salir. Porque cuando uno está perdido, no puede hacer nada. Necesita que alguien le ayude a qué, hermanos, a salir. Jesús no dijo, vine a dar un nivel de vida mejor a los salvos, no, sino vine a los que están perdidos. Entonces, no nos atrevamos, no puedo atreverme yo a reinventar o a cambiar el evangelio que está plasmado en la palabra de Dios. Hay un libro escrito que se llama El llamado de Cristo al discipulado, escrito por Jim Boyce, y él escribe, y voy a leerle tal cual: este es un defecto común. Estoy haciendo referencia de lo que estamos hablando. Ese es un defecto común: desconectar la salvación del discipulado. Ese es un defecto en tiempos de dificultad. Aquellos que están en el proceso de convertirse en cristianos calculan el costo del discipulado cuidadosamente antes de tomar la cruz de Cristo. Y aquí me detengo y digo, tiene razón Jim Boyce. Cuando hay dificultad, cuando hay persecución, no se desconectan ambas verdades. Porque lo único que tienen que hacer es confesar públicamente que Jesús es Salvador. Y eso, en ese momento, estoy hablando del momento histórico de Jesús, era suficiente para que mucha gente de ese entonces terminara como encarcelada, reprimida o asesinada. En ese punto, tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y a veces el precio era tu propia ¿qué? Vida. Entonces lo que está diciendo tiene razón Jim Boyce. En tiempos buenos, en los que vivimos, porque usted puede decir, no, pastor, no vivimos tiempos buenos. No, la realidad es que usted come todos los días, ¿no? Se baña por lo menos una vez a la semana, tiene la bendición. Pero come y tiene un lugar donde dormir. Son tiempos buenos. Hay mucha gente que tiene una vida, quisiera por lo menos comer lo que usted tira a la comida, quisiera por lo menos comer eso. ¿Qué quiero decir con esto? En tiempos buenos, el costo no parece ser tan elevado. Estoy hablando de tiempos buenos para la fe. Aquí no, el cristianismo no es perseguido en donde usted está. En tiempos buenos, repito, el costo no parece ser elevado. Y la gente toma el nombre de Cristo sin atravesar por la transformación radical de vida que una verdadera conversión implica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hoy la gente se convierte al cristianismo
sin en realidad convertirse en ¿qué? En nada. No tiene que demostrar mucho. Muchos se dicen cristianos porque los domingos ¿a dónde van? A la iglesia. Van por la mañana un tiempo, o quizá algunos por la tarde, toman una Biblia, cantan, se saben coros, ponen algún texto, comparten algo. Y eso parecería darles la calidad ¿de qué? De cristianos. El llamado a la salvación es un llamado a seguir a Cristo con devoción extrema, radical. Que usted se niega a sí mismo, constantemente toma su cruz y decide obedecer. Eso es lo que significa ser salvo. Cualquier cosa menos que eso no es fe que salva, no es ser salvo, no es fe salvadora. Jesús dijo, hermanos, lo recuerda Mateo, el término del Evangelio, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Esto es lo que debemos ser, hermanos, discípulos. Y con eso quiero terminar. Un discípulo es un creyente. No, un discípulo no es un creyente que fue creyente unos años y después de 15 años o de 20 años o cuando llegó a sus 60 años se hizo discípulo. No. Un creyente es un discípulo. La palabra discípulo es usada en Hechos exclusivamente para creyentes. Y voy a invitarle rápidamente, por favor. Hechos 6, me acompaña. Vamos a algunos textos, por favor. Estamos en el libro de los Hechos y me voy al capítulo 6 y me voy al verso 1, al verso 2 y al verso 7. En aquellos días, como crecía el número de ¿qué? De los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran entretenidas en la distribución. La palabra para creyente es discípulos. Ahora me voy al versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud ¿de qué? De los discípulos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Estos son creyentes, hermanos. Un creyente entonces es un ¿qué? Un discípulo. No es un segundo nivel, no es pasar de cinta amarilla a cinta negra, no. ¿Sí? Hechos 11, denle la vuelta. Verso 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los que, a los discípulos, ¿cómo se les llamó? Cristianos. El verdadero nombre de nosotros nos tendríamos que llamar discípulos y no como nos llaman como cristianos. Porque un creyente es un discípulo. Y me voy al 14:20, por favor. Y dice el texto, pero rodeándole, ¿quiénes? Los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y me voy, por favor, al verso 22 de este mismo, confirmando los ánimos de ¿quiénes? De los discípulos. Y finalmente, 15, versículo 10, dice el texto, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de quiénes? De los discípulos. Hasta ahí la búsqueda de textos. Discípulo es creyente. Los creyentes verdaderos son los que vienen a Cristo para una cosa, para seguirle.
buscan ser como quién, como su maestro. Cuando Jesús llamó a alguien a ser su discípulo, lo llamó a ser su seguidor. Entonces, usted tiene que recordar lo que vimos las semanas pasadas, Lucas 14, ¿se acuerdan? No lo vaya. Aquel hombre que iba a construir, pero antes de construir, tuvo que hacer ¿qué? Cuentas y saber cuánto le iba a costar. Porque sabía que si empezaba a construir y no terminaba, la gente se iba a ¿qué? Se iba a burlar. Y iba a parecer un ¿qué? Un tonto. Nadie llega a la fiesta para llevar un pastel y lleva 2 huevos y la leche, ¿verdad? Es que no me alcanzó para la harina. Pero te dijimos que te tocaba el pastel. Pues sí, pero... Hermanos, no podemos ser superficiales, como la semilla que cae junto a pedregales, que simplemente muestran una respuesta momentánea, emocional. Son hermanos que vienen, escuchan cantos, escuchan predicaciones y lloran un poco y se emocionan un poco y sienten bonito un poco, pero eso es un cambio o es un momento, una experiencia emocional momentánea, superficial. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, simplemente la planta muere porque nunca echó ¿qué, hermanos? Raíz. O no son como la tierra, o no podemos ser, mejor dicho, como la tierra entre espinos, en donde lo que en realidad aman son las cosas de este mundo y se pierden. Porque el amor por las cosas de este mundo es lo que domina en realidad su corazón. Y entonces con el tiempo la planta se seca y muere. La salvación verdadera es la buena tierra, no lo olviden. ¿Se acuerdan? Es como cuando alguien entiende que cuando le pide a Jesús que lo salve del infierno y perdone su pecado y le dé la vida eterna, al mismo tiempo le está diciendo, me someto a quién, a ti. Y solamente quiero obedecerte a ti, porque tú eres mi todo. A ti te pido perdón y a ti me someto en todo. Termino con algo de John Stott. Él murió en el 2011 apenas. Y usted puede encontrar este libro, creo que si lo tiene usted, es Cristianismo Básico, de John Stott. Y un fragmento de su libro dice, el panorama cristiano está lleno de los restos de torres construidas a medias. Estos podemos ser nosotros. Personas que empezaron a construir, pero se quedaron, ¿qué, hermanos? A medias. Las ruinas de aquellos que comenzaron a construir y fueron incapaces de terminar, ya que miles de personas todavía ignoran la advertencia de Cristo e intentan seguirlo sin detenerse primero para reflexionar el costo de qué, de hacerlo. El resultado es el gran escándalo del cristianismo de hoy. Los llamados cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? ¿Que es de puro qué? De puro nombre. De países en los que las civilizaciones cristianas o la civilización cristiana se ha esparcido. Hay grandes números de personas que se han cubierto a sí mismas con un velo de cristianismo, pero muy delgado. Y se han permitido a sí mismas involucrarse hasta cierto punto, lo suficiente como para ser respetables, pero no lo suficiente para estar incómodas. Yo quiero decirle, hermano, usted no puede vivir en este mundo no sintiéndose ¿qué? Incómodo.
Si usted tiene mugre en las manos, ¿qué es lo que busca hacer, hermano? Lavarse. Porque no aguanta, ¿qué, hermano? La mugre. Y usted y yo hoy estamos viviendo vidas como, hermanos, cómodas. Porque estamos tolerando la que, hermanos, la mugre. Usted no puede tolerar en su boca palabras. No debe tolerarlas. Usted no puede permitir en su mente dejar pensamientos, cosas, imágenes. Usted debe de tener cuidado y usted no debe de soportar, porque esta vida para usted y para mí nos tiene que ser, ¿qué? Incómoda. Cuando vemos algo en televisión que es ofensivo en contra de la palabra de Dios, usted se tiene que sentir como, hermano, incómodo, con dolor, con molestia. Usted no puede soportar ver a niños o a niñas, adolescentes, haciendo cosas que deshonran a Cristo. Esto nos tiene que incomodar. Tiene que doler a nuestro corazón lo que sucede a nuestro alrededor. Si tanto nos debe de doler como cosas que suceden en este mundo que hoy fenece en cuanto al agua, en cuanto a situaciones que vemos que se están desgastando. Y nos entristece ver este tipo de cosas, animales que mueren, cosas que eso sí nos duele, pero cuánto más dolernos cuando vemos matrimonios, jóvenes perdidos, adultos, personas mayores, hermanos, que están lastimando con su vida la imagen de quién, hermanos, de Cristo. Esto tiene que ser incómodo, y este mundo tiene que ser incómodo para usted, y yo tengo que ser incómodo a este mundo, a esta sociedad. Mi vida tiene que ser incómodo. Y cuando alguien llega, o más bien cuando usted llega y está la gente platicando y está haciendo chistes, cosas no agradables, la gente tiene que detenerse, porque sabe que nosotros no participamos de qué, hermanos, de esas palabras, de esos juegos, de esos chistes, de esos albures. Usted tiene que ser incómodo donde sea, porque usted representa a Cristo y Cristo es incómodo para esta forma de vida. No tome, voy a terminar. Se han permitido a sí mismos involucrarse hasta cierto punto, lo suficiente como para ser respetables, pero no lo suficiente como para ser incómodas. Su religión es una almohada grande, suave, los protege de los momentos desagradables, difíciles de la vida, mientras que cambia su lugar y forma para que encaje con lo que es cómodo para ellos. Lo sorprendente es que los cínicos hablan de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como un escapismo. La religión hoy, o el cristianismo hoy, se ha convertido como en esas almohadas hoy muy modernas, que cuando usted pone su cabeza, la almohada toma la forma de ¿qué? De su cabeza. Han convertido a la iglesia y el cristianismo a la comodidad de sus vidas. Cuando Cristo tiene que transformarme completamente, yo tengo que cambiar mi vida como Él la quiere. Ser salvo significa ser discípulo. No puedo separar al Salvador del Señor de mi vida. No puedo separar el creer del obedecer. Y no puedo separar la justificación de mi pecado con la santificación de mi vida. Honre a Cristo. Padre, que tu palabra sea la que hoy me haga mover mi vida y que muchos hoy dejemos de pensar que somos salvos cuando nuestra vida está muy lejos de ser obedientes a ti. Ayúdame a obedecerte y ayuda a demostrar mi fe con una vida que te honra y vive y se aparta del pecado. Y ayúdame, Padre, a ser incómodo a esta forma de vida, a esta sociedad, a la gente, a mi familia que no cree en Cristo. Pero ayúdame también a no soportar las cosas que veo, que oigo, que pienso. No puedo soportar este mundo en el que estoy, porque no soy de este mundo. Padre, ayúdame a honrarte en todo. En el nombre de Jesús te lo pido.